Mataron los judíos a Jesús. Jesús tenía muchos seguidores, pero sin lugar a dudas también detractores. Por otro lado, no se puede ignorar u obviar el hecho de que estuvo enfrentado en todo momento a lo que pudiéramos llamar o denominar el establishment político y religioso del momento. Estuvo enfrentado al status quo, siempre al pendiente o al corriente de apresarle y matarle. Estuvo enfrentado a la cúpula religiosa, política y social súbdita del régimen imperial colonialista romano. El objetivo que traigo en esta oportunidad no es afirmar ni negar nada, simplemente aportar datos, elementos, de tal manera que los manejemos como evidencia y bueno, simple y llanamente, cada quien saque sus propias conclusiones. Quiero citar y leer, digamos, precisamente buscando este tipo de elementos que nos urge precisamente para poder entender de qué se trata. Quiero que citemos, por favor, a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versos 12 al 26. Cito: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Están hablando, haciendo referencia a Jesús. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Estoy citando la versión bíblica de precisamente la versión tradicional Reina y Valera. Prosigo en el verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. ¿Quiénes son ellos? Pues precisamente los líderes religiosos y la gran multitud que se reunía en torno a toda esta situación. Entonces, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Quiénes son todos nuevamente? Es un detalle. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo
delante del pueblo judío, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, oigan bien, todo el pueblo, por lo menos todo el pueblo, haciendo referencia, repito, al pueblo que estaba ubicado en ese momento allí. Y respondió todo el pueblo, dijo, y respondiendo, perdón, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Estos son detalles que nos sirven como nos aportan como elemento mucha información para esclarecer esta situación. Sigo citando nuevamente. Quiero citar a Marcos 15, versos 1 al 5. Ya lo tengo por aquí. Muy de mañana, estoy citando, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. ¿Quiénes lo acusan? ¿A quiénes se refiere Pilato? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Quiero aclarar que en este caso, dentro de este contexto, no solo mataron a Jesús. No solamente mataron a Jesús. Sigamos. Vamos a citar Hechos 12, versos 1 al 3. Hechos 12, versos 1 al 3. Perfecto. Aquí lo tenemos. Cito. El titular que trae este capítulo es: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿a quienes agradó que mataran a Jacobo? Dice el texto que a los judíos. Procedió a aprender también a Pedro, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Les parece conocido este relato? Estaba en vísperas de los panes sin levadura, es decir, ya había pasado Pesaj, Pascua. Justo en víspera de la Pascua también fue condenado Jesús y crucificado. Esto justamente parece haber sido unos años después del caso de Jesús. Bien, como podemos ver, el texto nos señala que a los judíos les había agradado que Herodes matara a Jacobo, hermano de Juan. Sigamos con el verso 11 del mismo capítulo, el cual nos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos.
de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que esperaba el pueblo judío? Que Pedro dice que gracias a Dios, al ángel lo libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es un detalle. Seguimos con el capítulo siguiente, inmediatamente después de este, en el capítulo 13, versos 27 y 28. Cito: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron, fíjense bien como dijo el verso anterior, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. ¿Quiénes son los habitantes de Jerusalén? Sin duda no son argentinos, venezolanos o colombianos. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Aquí en este caso, Pablo no está hablando precisamente de autoridades, está hablando de un pueblo llano, está hablando de ciudadanos comunes de a pie. Finalmente, quiero referirme a Hechos 14, capítulo 14, verso 2. Más, estoy citando, mas los judíos que no creían excitaron, oigan bien, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra los creyentes, los seguidores de Jesús. ¿Quiénes? Los judíos que no creían. Ahora, hay un detalle. Está aclarando, definiendo que habían judíos que no creían. Pero como les dije al inicio del estudio, obviamente Jesús, así como tenía detractores, tenía seguidores. Entonces, en unas palabras, el pueblo, había una división que Jesús había generado en el pueblo. Habían seguidores y detractores. Había una división de criterios. Bien, el verso 4 nos sigue diciendo: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. El caso es que a los judíos se les está relacionando negativamente en relación al contexto que estamos tratando. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Finalmente, el verso 19, con esto finalizamos el estudio. Debo decir que solamente estoy tomando ciertas citas, pero hay muchas citas por el estilo que nos pueden definir esta situación. El verso 19 finalmente nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Y de Iconio,
que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Como dije, no es mi intención. De hecho, yo no comparto la opinión de que los judíos hayan matado a Jesús. Pero sin duda hubo una gran parte de judíos que estuvieron de acuerdo, que aprobaron esos sucesos. Entonces, cada quien puede sacar conclusiones y llegar a una definición con relación al tema. Muchas gracias.